Buen día, ¿cómo están? Bien. De los problemas que tenían para hacer, muchos de ustedes no tuvieron ninguna dificultad. ¿Algún problema en particular quieren revisar o planteamos un problema que no les mandé deberes? Otro Pero bueno, nuevo. yo sí. Bien, vamos a hacer el 9. O arrancamos por la figura o arrancamos por la letra. Hay una persona que le acaba de levantar el brazo. Leo la letra. No, decime los datos, no me leas la letra. Vale. Hay un electrón que se desplaza 5 centímetros de la línea equipotencial B hacia la A. Ujú. La distancia entre esas líneas equipotenciales es de 3 centímetros y el trabajo sobre este electrón es de 4,0 joules. No. La F que representa, F minúscula. Femto. Busquen a ver en internet qué quiere decir femto en el repartido de problemas. Femto y joule, por eso, pero femto que es 10 a la menos cuánto. Por 10 a la menos 15. Menos 15, perfecto. O sea que esto en definitiva lo que me está diciendo es que es 4,0 por 10 a la menos 15 joule. ¿Qué sabemos del electrón? La carga. La carga, lo que nos interesa es la carga del electrón. El electrón, valor de la carga, 1,6 por 10 a la menos 19. Sí, negativo. Ah, bien, negativo. La figura que me está diciendo, ¿cómo son las líneas equipotenciales con respecto a la placa? ¿Algo sorprendente es eso? No, perfecto. ¿La placa dónde se encuentra? ¿Me dicen dónde está la placa? ¿El problema indica dónde está la placa? Sí, arriba. Arriba, perfecto. Este mismo problema, a ver después, lo vamos a cambiar y vamos a hacer que no sabemos dónde está la placa, a ver cómo cambiaría el resultado. Pues subimos un escalón, pero primero vamos a suponer que está arriba de la línea equipotencial A. ¿Qué es lo que me piden? De la placa y la densidad superficial. Te pregunto, ¿de dónde voy a sacar la densidad superficial? ¿De qué ecuación? ¿De dónde lo conozco la densidad superficial de carga? Para cuando derivamos el campo eléctrico con la fórmula S. Es igual a la densidad superficial sobre 2 epsilon. Esta es la ecuación para calcular el campo eléctrico para una placa, ¿es correcto en este caso? No solo una placa, sí. Bien, perfecto. Pregunta simple. Despejame densidad superficial, por favor. Densidad superficial es igual a... ¿Qué dificultad tengo en esto? ¿Qué es lo que sé y lo que me falta? 0 sub 0 y falta el módulo de campo eléctrico. Bien, entonces la pregunta es ¿de dónde saco el módulo del campo eléctrico? Y la respuesta frente a eso es... ¿Y en la ecuación de trabajo eléctrico? En la ecuación de diferencia potencial. El trabajo eléctrico también está bien. Diferencia potencial AB. Así que la pregunta es dónde saco este y este. Voy a despejar de esta expresión que está aquí el módulo del campo eléctrico. Potencial sobre delta R por coseno. De esta expresión hay cosas que sabemos y cosas que no. Voy a arrancar por la diferencia potencial AB. ¿De dónde saco la diferencia potencial AB? De la ecuación de diferente potencial, que es igual al trabajo eléctrico entre A y B sobre la carga. Perfecto. Es lo que dice trabajo eléctrico AB sobre la carga que en definitiva es la carga del electrón. ¿Qué signo tiene esto? Menos 2,5 por 10 a la 4 voltios. Voltios, volta, lo que quiera. ¿A todos les quedó así? ¿Cuánto vale el desplazamiento? 5,0 por 10 a la menos 2. Este es el desplazamiento. ¿El ángulo beta de dónde lo saco? Descomponiendo el delta R con la distancia entre las líneas equipotenciales. Este lugar lo voy a llamar O, este es A, este lugar es B. Este desplazamiento de aquí abajo es el desplazamiento de A hasta O. Este es el desplazamiento de O hasta B. ¿Y el ángulo beta dónde estaría? B a O. De B a O. No, yo
¿Para No dónde? llega a leer la letra. Igual el ángulo beta sería el ángulo S más 90 grados. ¿Por qué? Porque ya sabes que el campo eléctrico el ángulo tiene que darte mayor a 90 porque tiene que ser negativo porque la diferencia potencial es negativa. Estamos averiguando el módulo. Este es negativo, este no puede ser nunca negativo, así que el que me da el signo de menos es este. Segundo detalle, esto de acá son 5 centímetros, pero yo lo puedo razonar esto de dos formas. Una como están haciendo ustedes, y lo hicieron muchos en el problema 11, o lo puedo pensar que en definitiva este desplazamiento lo divido en dos partes. La parte horizontal, la parte vertical. ¿Qué pasa en la parte horizontal? ¿Cuánto es la diferencia potencial? Cero. Esta es cero la diferencia potencial, porque estoy moviéndome sobre una línea Equipotencial. equipotencial. Perfecto. Entonces, esta diferencia potencial es en realidad en ir de O hasta B. Y me olvido de esta parte. Esta parte como que la tacho en mi cerebro. Y la única importante es esta. ¿Qué tiene de bueno eso? Bueno, lo primero que tiene de bueno es que yo ya sé cuánto vale esto. Esto vale, escrito acá, eso quiere decir 3,0 por 10 a la menos 2 metros. Lo siguiente que tiene importante es que yo sé que me tiene que dar negativo. Por lo tanto, si este desplazamiento es perpendicular a las líneas equipotenciales, eso quiere decir que las posibilidades son dos. Que el ángulo beta valga 0 o que valga 180. Si yo quiero que el coseno me quede negativo, obviamente esto es coseno de 180, que como ustedes saben, esto es menos 1. Haciendo las cuentas me queda que el campo eléctrico, este menos se va con este menos, me queda este resultado, que es como 8,3 por 10 a la 5. 8,3, perfecto. 2. Este desplazamiento lo divido en dos partes. Una que coincide con una línea equipotencial, otra que es perpendicular a la línea equipotencial. En este caso, saber que estos son 5 centímetros no aporta mucho porque sé este. Este sé que son 3 centímetros. Si no tuviera este dato, podría discutirlo conmigo mismo, pero sabiendo este, genial. Y con este evito el tema del ángulo, porque el campo eléctrico tiene solo dos opciones. O es hacia arriba o hacia abajo. Si el campo eléctrico es hacia arriba, el ángulo es 0. Y si es 0, el coseno de 0 es 1 y esto me quedaría negativo y eso está mal, porque es módulo. Segunda opción, el ángulo es de 180 grados. En ese caso el coseno de 180 grados menos 1, negativo, negativo, me queda positivo. Conclusión importante, el campo eléctrico es hacia abajo para que el coseno sea coseno de 180. Otra forma de razonarlo, que ustedes están capacitados mentalmente para hacerlo. La diferencia potencial es negativa. Diferencia potencial AB es negativa. Eso fue lo que nos dio la cuenta. Eso quiere decir, dado que la diferencia potencial AB es el potencial A menos el potencial B, quiere decir, para que la resta de negativa, es que el potencial A es menor que el potencial B. Eso quiere decir que el potencial B es mayor que el potencial A. De aquí hasta aquí decrecen los potenciales. Por lo tanto, el campo eléctrico tiene que ser para abajo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Yo creo que igual la mayoría de nosotros lo hubieran pensado como un triángulo de Pitágoras, allá el coseno hallar el ángulo A con la línea equipotencial y a eso sumarle el campo eléctrico que es a 90 grados y como sabías que tenía que dar negativo, ahí te va a dar un ángulo obtuso y vas a usar los 5 centímetros. Está bien. Yo podría, por ejemplo, en este problema, no decirle que esto de acá hasta acá son 5 centímetros, decirle que estos son 3. Le doy el dibujito, le doy todo, pero este dato de 5 centímetros no se lo doy. En la forma de resolverlo, ¿qué hace el estudiante? Me falta información, no puedo resolverlo.
En esta situación diría, no ese dato es un dato de más, no sé para qué me lo estás dando ese 5 centímetros, me estás perjudicando, me querés complicar la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente lo importante es saber resolverlo bien. Segundo, tengo dos opciones. Tercero, a veces hay que detenerse unos segundos y decir cuál es la más fácil. Por ejemplo, en el caso si no se daban cuenta de que el ángulo tiene que ser mayor que 90, obviamente todo el problema está mal. Porque el módulo del campo eléctrico hubiese dado negativo. Y eso es absurdo totalmente. Tengo una duda, pero es más bien sobre las unidades que le pusiste de campo eléctrico. ¿Por qué? No tenés que representarlo con voltas sobre metros, tipo, sé que es lo mismo. Como usted acaba de decir, son unidades equivalentes, entonces es lo mismo. Con esto, acabamos de establecer la dirección y sentido del campo eléctrico. Realmente, lo que está faltando acá es representación a escala, que todos ustedes saben hacerlo, así que no lo voy a hacer yo. De acá no terminamos la historia, que es la densidad superficial. Me da 1,5 por 10 a la menos 5. ¿Alguien más corrobora este valor? ¿Alguien más dice que sí? Sí, hay medio eso. Perfecto. Sí. Si la placa está aquí arriba, según el dibujito, la densidad superficial es positiva o negativa. O sea, la placa está cargada positiva o negativamente. Positivamente. Porque el sentido del campo eléctrico saliendo hacia afuera de la placa. ¿Qué pasaría si la placa estuviera acá abajo? El campo eléctrico sería entrante y en ese quiere decir que la placa está cargada Negativamente. Perfecto. Con respecto al electrón, pregunta, estoy volviendo a la letra del problema, ¿no? ¿Hay dudas con respecto a si el electrón es positivo o negativo? Obviamente la respuesta de ustedes es no. ¿Dónde está el potencial A y el potencial B? ¿Es duda en cuanto a la letra? Y después dice que el trabajo es de 4,0 femtojoule. Alguno de ustedes ya se dio cuenta del tema. ¿Es positivo? No sé. O sea, recuerden, durante la letra, si Klein quiere decirles que es positivo o negativo, le va a poner un más o un menos. ¿Sí? Si dijera menos tanto o si dijera más tanto, es porque solo me interesa que lo hagan con positivo. Si estuviera escrito abajo, no en el medio de la letra, sino abajo, trabajo, tau, igual, tanto, igual a tanto, sin signo, entonces quiere decir que es positivo. Pero si está en el medio de la letra, quiere decir que ustedes tienen que considerar las dos opciones, con positivo y negativo. ¿Qué cambiaría en nuestro razonamiento cuando falta menos de un minuto? ¿Qué cambiaría en nuestro razonamiento si el trabajo fuera negativo? ¿Para dónde sería la diferencia potencial? ¿Con qué signo quedaría la diferencia potencial? Positiva. Positiva. Eso quiere decir que el campo eléctrico, ¿para dónde es? Sentido opuesto. Bien. Eso quiere decir que esta placa está cargada Negativamente. ¿Cambia algo los módulos del campo eléctrico, el módulo de la densidad superficial? No. Igual. Igual. El problema 2 no es difícil, es largo. Como teníamos las líneas equipotenciales horizontales, lo primero que hicimos fue ver cuáles de los campos eléctricos eran posibles en esas líneas equipotenciales. ¿Algún detalle más que me daba el dibujito con respecto además que Sí, los voltios de una de las líneas. Y los valores lo teníamos de las líneas equipotenciales? 2. Tenemos dos líneas equipotenciales, creo que son los dos extremos si no me equivoco. ¿Y cómo es la distancia entre ellas? 2 centímetros. ¿Es la misma la Que línea? damos a entender para calcular el ejercicio. Sí. Los valores conocíamos la de arriba de todo y la de abajo, o sea que estas son 6 volt, 2 volt. Con 8. No, 8. ¿Cuánto vale esta? 5. ¿Por qué es 5? Porque es la que está, como el número que está en el medio, tipo. Si este es 2, este tiene que ser 8, el que falta en el medio es 5 porque va creciendo de 3 en 3. Cuénteme qué pasa con la línea de campo eléctrico. La línea de campo eléctrico son perpendiculares a la línea equipotencial. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la 1 y la 2, lo primero que hicimos fue la descartamos, porque tienen dirección horizontal, que es el mismo que las equipotenciales. Entonces nos quedan la 3 y 4. Dime sentido de la línea de campo eléctrico. Hacia abajo porque va en dirección que
las líneas de equipotenciales disminuyen. 5,2 va disminuyendo hacia abajo. Y el campo eléctrico También va hacia abajo, también va hacia abajo. La opción es, perpendicular a las líneas equipotenciales. muy bien, o sea, paralela. Las líneas de campo. Vamos a calcular el módulo. La ecuación del campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial sobre delta R por coseno de beta. Lo pregunto al revés. ¿Qué cuidado tengo que tener cuando escribo campo eléctrico? El valor absoluto, poner valor absoluto. Le pongo valor absoluto. Eso quiere decir que tengo que poner barrita. Diferencia de potencial. No va entre barritas. El desplazamiento delta R va entre barritas. Bien. La diferencia potencial entre dónde y dónde. De 8 a 5, de 5 a 2. ¿De dónde a dónde lo vamos a considerar? O de 8 a 2. Es indiferente. Porque ¿cómo es el campo eléctrico? Sí. Uniforme. Uniforme, constante. Para nosotros lo mismo. Según cuál consideremos es los centímetros que le vamos a poner al desplazamiento. Uno menos 2. 1 menos 2. Desplazamiento. ¿De dónde a dónde es el desplazamiento? 1, 2. De 1 hasta 2. ¿Cuántos centímetros hay de acá hasta acá? Respuesta obviamente es... ¿Para dónde es el campo eléctrico? Me dijeron ustedes que es vertical hacia... Abajo. ¿Y el desplazamiento? También. Eso quiere decir que beta, ¿cuánto vale? 0. 0. Seno de 0, ¿cuánto vale? 1. Con toda esta información... ¿Qué opciones daba eso? En la parte E. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué debe hacer el estudiante? Escribir, Klein, está mal lo que pusiste. No hay una opción con esa característica. ¿Qué nos faltaría hacer aquí? Campo eléctrico es este y pongo que se dibuja y se dibuja a escala. Sí. Problema 11. ¿Qué es lo que sucede en el problema 11? Cualquiera. Dos placas. ¿Cómo están las dos placas? Paralelas. ¿Qué información tenemos? Que tenés la densidad superficial de cada placa. ¿Qué Si no la tenés en valor absoluto, la tenés con signo también. Lo tengo con signo, perfecto. ¿Quién me dice la placa 1? Si la densidad superficial es positiva o negativa. Positiva, perfecto, es positiva. En ese lugar, en esa zona entre las dos placas, ¿para dónde es el campo? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la placa es positiva, entonces el campo eléctrico es saliente. Vamos a la otra placa. ¿Qué signo tiene la otra placa? ¿También es positivo? Negativo. Negativo. Eso quiere decir que en esa zona entre las dos placas el campo eléctrico es ¿con qué dirección y sentido? Horizontal hacia la derecha. Horizontal hacia la derecha. O sea, los dos campos eléctricos son horizontales hacia la derecha. Si este es un campo eléctrico y este es el otro campo eléctrico, los dos son horizontales a la derecha. Obviamente no lo estoy dibujando a escala. Acá cuando tengo esta información tengo dos caminos. O calculo cuánto es los campos eléctricos o empiezo a razonar cómo obtengo el campo eléctrico neto. ¿Cómo hago para obtener el neto? ¿Lo sumás? Lo sumo. Los módulos. Los Tienen módulos. el mismo sentido y misma dirección. Bien, como tienen igual dirección y sentido, el campo eléctrico neto se suman los módulos. ¿Qué ecuación utilizamos para calcular el campo eléctrico? Densidad superficial. Con módulo, Con módulo. el resultado. 2,0 por 10 a la 2. Campo eléctrico 2. 1,5 por 10 a la 2. Newton sobre Coulomb. Eso quiere decir que esto cuánto da. 3,5 por 10 a la 2. Newton sobre Coulomb. Y en la placa 2 es horizontal también. Porque el campo eléctrico es horizontal. La placa 1 es vertical, entonces el campo eléctrico es perpendicular a eso, igual que en el caso de la 2. La otra información que tenemos, la carga eléctrica vale 4,0
¿Qué quiere decir la M? A su vez me dicen que es un cuarto de circunferencia y el radio... ¿Qué pide el problema? El trabajo. ¿Venir de dónde hasta dónde? Debe haber la carga por el campo eléctrico, por el desplazamiento, por el coseno de beta. ¿Cuál sería el desplazamiento? Cuarto de circunferencia, ¿no? Ahí tenés un error que es común, que consideran el desplazamiento como la distancia recorrida por la carga. No, no es eso. ¿No tenés que hacer la recta? La hipotenusa de ese triangulito que se forma ahí, y ese sería el desplazamiento del cuerpo, correcto. Eso trae como problema de cuál es el ángulo. Miren cómo nosotros lo vamos a hacer. La que dijeron recién está correcta, ojo, se puede dibujar eso, averiguar el ángulo, etcétera, etcétera. Pero hay una forma más sencilla. Puedo pensar este desplazamiento lo divido en dos partes, y este desplazamiento. Si este es el desplazamiento de A hasta B, a este le puedo llamar O. El campo eléctrico total es horizontal. Eso quiere decir que en esta... ¿Cuál es la diferencia potencial en esta parte? Cero. Así como divido esto en dos partes, puedo dividir la diferencia potencial en dos partes también. La diferencia potencial de OB es igual a 0, porque el desplazamiento OB es perpendicular al campo eléctrico. En definitiva, aquí estoy en una línea equipotencial. El único trabajo eléctrico que voy a calcular es el trabajo eléctrico de A hasta O, que es igual a carga por la diferencia potencial de A hasta O. ¿Y de dónde saco la diferencia potencial de A hasta O? Y el resultado de todo esto... A mí me dio 1,4 por esa razón. Problema 11. Primero, no es la curva. Segundo, se puede hacer de dos formas. Cualquiera de las dos están bien. Se puede trazar y calcular el desplazamiento S inclinado, como decían ustedes. El único inconveniente ahí es el ángulo, que si uno lo dibuja a escala, obviamente, dado que son dos radios, tiene que ser 45 grados. La siguiente forma, lo divido en dos partes. Una parte es una línea equipotencial, no hay trabajo. La otra parte, la que coincide con el campo eléctrico neto, ahí sí lo calculo. Y no tengo mayor complicación en este caso porque es un dato alto.